Estados Unidos y Canadá, las dos opciones. Ah, bien. Así que bueno, ya después saldremos. ¿Se escucha bien entonces ahí? Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, buenas tardes, chicos y chicas. Espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar entonces o continuar con la clase correspondiente al martes 1 de junio. Y vamos a continuar con el tema que habíamos comenzado en la clase anterior, que era campos magnéticos, fuentes o elementos productores de campos magnéticos. Dijimos que hasta la unidad número 6 habíamos visto ya lo que era la primera parte de electricidad, los primeros capítulos o unidades correspondían a la parte de electrostática, la unidad 6 es la que están viendo ustedes la práctica, referida a cargas en movimiento, circuitos en corriente continua, y a partir de la unidad 7 vamos a ver campos magnéticos. La primera unidad corresponde a la parte de generación de campos magnéticos, la unidad número 7, generación de campos magnéticos. Vamos a ver qué es lo que produce el campo magnético, tanto de piedras naturales como la generación por corrientes eléctricas. Y vamos a ver lo que es flujo, ley de Ampere o algunas aplicaciones o determinación de campos magnéticos para distintos tipos de configuraciones. Esa es la unidad número 7. Vamos a ver si lo podemos terminar hoy. La clase, recordemos que la clase próxima va a haber laboratorio correspondiente a circuitos en corriente continua. Ya se ha enviado todo el material para que ustedes puedan ir configurando, probando, practicando, jugando un poco con algún programa. Son de fáciles, bastante intuitivos. El primero de todos corresponde a lo que es el multímetro y después están los otros programas que vamos a utilizar para hacer el desarrollo del laboratorio. Así que la clase que viene vamos a comenzar, no va a haber teoría, simplemente vamos a utilizar el horario de la teoría para hacer el laboratorio. Y ustedes entre la clase de hoy, martes y jueves, ya terminan con lo que es circuito en corriente continua y leyes de Ohm y Kirchhoff. Entonces, hoy vamos a continuar o vamos a ver lo que vimos en la clase pasada de fuentes rápidamente y vamos a continuar con el desarrollo de campos magnéticos correspondiente a la unidad 7. Entonces, acá en la unidad número 7 vamos a ver campos magnéticos, donde vamos a estudiar los campos o la fuente de campos magnéticos y qué producen las acciones entre las cargas eléctricas en movimientos, entre corrientes eléctricas y entre imanes y algunas aplicaciones. Vamos a verlo rápidamente lo que vimos en la clase pasada, que dijimos que existían en la naturaleza, se observa o se observó en la naturaleza otros tipos de interacciones desde hace muchos siglos antes de Cristo y que tenían algunas propiedades, como la piedra imán o la magnetita, de atraer minerales de hierro. Y esta propiedad que presentaba la materia no tenía relación con con algunas interacciones que habíamos visto previamente, por ejemplo, las gravitacionales o las eléctricas, es decir, de frotar un cuerpo y que podría atraer a otro. Y esta propiedad nueva que se encontró en la materia se le denominó magnetismo. El cuerpo magnetizado se denomina imán, es decir, que imán es aquel cuerpo que tiene la propiedad de atraer minerales de hierro, níquel u otros materiales. Acá hay un ejemplo de piedras naturales que están atrayendo, como por ejemplo estos clavos o elementos de hierro o de acero, explicando o tratando de visualizar un poco lo que estamos desarrollando aquí. También dijimos que la Tierra... Perdón. Profe, disculpe. Sí, Profe, ¿está presentando? Sí. No se ve nada. No se ve la presentación. Qué bueno lo mío.
Eso, ¿sabes qué? Un castigo por todos los mensajitos que mandaste ayer. Ah, Esto te pasa. Por pícaro. tenés razón, ¿Te das viste que cuenta? tenés razón. El niñito Vos Jesús sabés te que no lo castigó. veía, vos sabés que yo no lo veía, pero bueno, va a quedar grabado en la clase acá. Un saludo a todos los bosteros. Te castigó por estar hablando. ¿Ahí se ve? ¿Eh? No, para un cachito. Sí, yo Ahora veo, sí. profe. Sí, sí. Profe, ahí se ve. Ahí está. Está bien. Acá vamos. Entonces, volvemos a la primera parte, digamos, donde decíamos que la piedra, la magnetita, una piedra natural, que tenía la propiedad de atraer determinados minerales de hierro, como la figura de abajo, que tenemos la piedra imán con algunos clavos, y esa propiedad que demostraba este material se denominaba, digamos, de origen del magnetismo, y ese cuerpo magnetizado se denominaba imán. La Tierra es obviamente un imán natural también, un inmenso imán natural, que vemos que si nosotros colocamos una aguja imantada en las proximidades de la Tierra, vemos que sobre esa aguja actúa un par o una interacción dando certeza a la existencia de ese campo magnético. El campo, en el caso de la Tierra, el norte geográfico, coincide con el sur magnético, digamos la Tierra, el norte geográfico estaría ubicado en el sur magnético y en consecuencia también en el sur geográfico se encuentra el norte magnético. Bueno, acá hay otros tipos de ejemplos, digamos, donde se están representando la Tierra, se ha simbolizado en su interior el imán como si fuera un imán natural, donde el sur magnético coincide con el norte geográfico y el norte magnético con el sur geográfico, ¿no? Y se han dibujado distintas agujas imantadas o brújulas en diferentes posiciones alrededor de la Tierra, donde se puede ver distintas posiciones, orientaciones que tiene esa brújula en cercanías de la Tierra. Ya vamos a ver algunos ejemplos o algunas aplicaciones donde se puede visualizar mejor esta conclusión. También vimos que de la misma manera como habíamos definido cuando vimos interacciones eléctricas, que teníamos dos cargas eléctricas, acá también podemos hablar que tenemos dos polos magnéticos, positivo o negativo, generalmente llamados norte, el positivo, sur, el negativo, y se van a producir interacciones entre cuerpos imantados similares a las que habíamos visto con electrostáticas, digamos, donde polos de distintos signos se atraen y polos de igual signo se repelen. En el caso sur-sur o norte y norte. ¿Sí? Son características similares donde se puede concluir que la interacción de polos magnéticos del mismo nombre se repelen y polos magnéticos de distinto nombre se atraen. También vimos o dijimos en la clase pasada que uno trataría de desarrollar la teoría del magnetismo similar a cómo se desarrolló en las interacciones gravitacionales o eléctricas, en las gravitacionales donde se comenzó definiendo lo que era la masa, y en las interacciones eléctricas definimos una carga, y acá en interacciones magnéticas también sentimos con la necesidad de definir una carga magnética. Y en esta intención uno podría decir, bueno, tengo un imán que tiene un polo norte y un polo sur, vamos a tratar de dividir esos imanes para que me queden los polos separados, pero en realidad cuando uno rompe un imán, lo que obtiene no es los polos individuales, sino tiene dos imanes con su norte y su sur. Ya después al final de la unidad vamos a ver, o cuando vemos materiales magnéticos, vamos a ver el origen del magnetismo y por qué sucede cada vez que rompemos un imán. Simplemente lo que tenemos es un imán más chico, pero vamos a tener exactamente el mismo polo norte y el polo sur. De todas maneras, esta imposibilidad
si bien la teoría predice la existencia de polos magnéticos individuales, esto no ha sido descubierto aún en la naturaleza, la existencia de polos individuales solos, tanto norte solo o sur solo, siempre están de a pares. Pero esta imposibilidad, digamos, de no poder encontrar la existencia de un polo magnético individual no ha impedido desarrollar la teoría correspondiente, como vamos a ver ahora, que la vamos a desarrollar no en función de los imanes permanentes o naturales, sino en función de lo que son el campo magnético producido por corrientes eléctricas. Bueno, acá hay algunas representaciones, que eso lo habíamos visto también en la clase pasada, es decir, que uno puede visualizar algún imán, que lo puede ver, digamos, si teníamos un imán, lo busco por aquí. Uno puede tener un imán y esparcir sobre el imán limaduras de hierro, y vamos a ver que cuando la esparcimos, esas líneas que actúan como pequeñas brújulas se posicionan en una forma siguiendo esas líneas de flujo de campo. Hay varias representaciones, acá tienen otra similar, digamos, y lo que estamos viendo, cada una de esas limaduras de hierro, fíjense que si uno lo posiciona, estaría ubicado siempre de esta manera. Estas serían las famosas limaduras de hierro, que si uno las tira, digamos, sobre un cuerpo imantado, vamos a ver que obtienen siempre un espectro de distribución similar siempre para lo que son los imanes, ¿no? Esas limaduras de hierro, o imanes en estos casos, siempre van a estar posicionadas sobre las líneas que son representativas del campo magnético y que después vamos a ver o definir, y que vimos en la clase pasada también, que al igual que el campo eléctrico, el campo magnético se puede representar a través de líneas de este campo de inducción similares a las líneas de campo de fuerza en campo eléctrico. Bueno, acá también hay otra similar. Que tiene que ver con el imán, digamos, de posicionar el imán para distintas el imán, si yo lo voy moviendo, vamos viendo que va obteniendo o formándose tangentes siempre estas líneas de inducción. Esto es lo que están viendo acá, diferentes representaciones de distintos esquemas, gráficos, que tratan de visualizar limaduras de hierro en proximidades de un imán natural, con su polo norte y sur, y después acá hay un par más que tienen que ver con el tipo de configuración de otros tipos que ya vamos a ver a continuación, de elementos que producen campos magnéticos y que uno puede observar que si tiene este tipo de configuración es un alambre, un resorte, digamos, básicamente, pero es un alambre que ha sido arrollado a lo largo de una hélice de paso constante y en el cual circula una corriente, y vemos que si uno esparce limaduras de hierro, estos también adquieren una distribución propia para este tipo de configuración. De la misma manera, si uno tuviera un conductor con corriente y esparciera limaduras de hierro, vamos a ver que también para este tipo de configuración las limaduras o las brújulas adquieren una determinada posición característica para los conductores, lo cual nos indica la existencia o la presencia de un campo magnético. La parte de líneas, bueno, de representación o de línea de inducción para campos magnéticos, los vimos en la clase pasada, son muy básicas, digamos, o similares a las propiedades que tiene
que tiene, o lo que vimos para, recuerden, para campo eléctrico, que podemos tener de este tipo, dos caras cualesquiera, las líneas ahí van de las caras positivas a las negativas. Recordemos que las líneas de campo eléctrico, línea de fuerza, se dibujaban de las caras positivas a las negativas, la tangente en un punto cualquiera de una línea de fuerza, la tangente me daba la dirección y sentido del campo. La densidad de líneas de carga por unidad diaria es proporcional a la magnitud del campo. Bueno, y de manera similar se trabaja con los imanes, donde por ahí es útil representar el campo magnético a través de lo que se denomina líneas de inducción. Las líneas de inducción salen de los polos positivos y van hacia los negativos, ¿sí? El equivalente sería del positivo del norte al sur. Entran en el sur, salen en el norte, y si uno quisiera graficar, son las mismas propiedades, el campo magnético en un punto, cualquiera de una configuración, en este caso de un imán, la tangente, ¿sí?, a una línea de inducción, me da la dirección y sentido del campo magnético. Esto que están viendo ustedes aquí, digamos, estas son las líneas de campo magnético o de inducción. Y recuerden que en campo eléctrico, estas son líneas de fuerza, o líneas de fuerza o líneas de campo. Eléctrico, ¿no? Líneas de fuerza o líneas de campo eléctrico. Las propiedades son exactamente las mismas. Acá van del norte del polo positivo, perdón, al negativo, y acá van del norte al polo sur. Y las propiedades, digamos, más utilizadas, dijimos que la tangente a cualquier línea me da dirección del campo, tanto eléctrico como magnético. La densidad, recuerden que hacía referencia un poco a que si uno traza un área aquí y traza un área, por ejemplo, aquí, la misma área, y uno ve la cantidad de líneas que atraviesan el área, puede decir dónde es mayor el campo con respecto a otra área. Acá la densidad, tengo 4 líneas a cada uno, por lo tanto la densidad en esta área es mucho mayor que en esta, por lo tanto acá puedo decir que el campo magnético es mayor en esta zona que en esta. Recuerden que este tipo de representaciones solamente son cualitativas, me dicen cómo es el comportamiento, pero no me dan valores. De todas maneras, también recordemos que esto no nos quite la visión de que estamos hablando, que por ahí es un error o una equivocación, pensar que esto solamente yo tengo campo magnético eléctrico donde dibujo las líneas de inducción y no existe en el resto. Esto existe en todo el espacio que rodea un cuerpo cargado o un imán, más allá de la representación que sea en el espacio. En el plano, perdón, como estamos acá. Entonces ahí vamos a ver entonces después que siguiendo en la misma analogía, y vamos a ver un poco antes de entrar a la fórmula de Biot-Savart, que estamos viendo que solamente, o cuando comenzamos la introducción al magnetismo, vimos que la piedra natural o el magnetita tenía la propiedad de traer minerales de hierro. En la clase pasada dijimos que un físico experimentando o haciendo algunas pruebas de laboratorio en relación a termodinámica, tenía casualmente cerca de la mesa de trabajo una aguja o un imán, y cada vez que estaba haciendo la experiencia de hacer circular corriente por un circuito, como están viendo ustedes acá, veía
que la aguja, cada vez que circulaba corriente por un circuito y tenía una brújula, la brújula se movía. Estas primeras experiencias fueron realizadas por Oersted en 1819, donde le llamó la atención de que cada vez que había circulación de corriente por un conductor, la brújula que tenía cerca de ese circuito, la aguja de esa brújula se movía. Obviamente empezó a estudiar o establecer algún tipo de conexión entre la electricidad y característica de magnetismo que presentaba la aguja ante la presencia de una corriente eléctrica. Y es así que buscando la relación entre la electricidad y el magnetismo, establece tres principios, digamos, que son, y los cuales uno de ellos vamos a trabajar nosotros en relación al desarrollo de lo que sería la teoría del magnetismo, y lo que determina o lo que considera, digamos, Oersted, el primero es que lo que descubrió y lo fundamental, que un poco lo que vimos intuitivamente ahí, es que una corriente eléctrica o un conductor que establece o transporta una corriente, produce un campo magnético. Esto es fundamental, es decir, un conductor cualquiera que transporta una corriente eléctrica produce un campo magnético. Ya vamos a ver un poquito del detalle. Lo que estábamos viendo recién, por ejemplo, obviamente nosotros no vamos a trabajar con conductores cualquiera, sino con conductores con una determinada forma para poder trabajar. El primero va a ser un conductor recto, después le vamos a dar otras formitas, que puede ser, por ejemplo, una espira, circular o cuadrada. Todos tienen que transportar corriente. Si no transporta corriente, o el solenoide que vimos al principio, este tipo de enredamiento tipo espiral, son particulares, que transporta corriente. Cualquiera de estos elementos, independientemente de la forma, lo que sí tienen que tener en cuenta que cualquier conductor de cualquier forma y longitud que transporte una corriente me va a producir un campo magnético. Entonces la corriente eléctrica es productora de campos magnéticos. La segunda consecuencia que determinó Oersted es que el campo magnético de un imán y de la corriente eléctrica es de la misma naturaleza física. ¿Qué significa? Yo sé que un imán, pues ya vimos, norte y sur, produce un campo magnético. O también vio que si yo tengo una corriente, o un conductor que transporta una corriente, produce también un campo magnético. Ahora, si yo tapo, digamos, tapo esto y no veo lo que tengo abajo de este papel, y sé que existe un campo magnético, no puedo predecir si me lo está produciendo una corriente o un imán. No se puede identificar, es decir, el campo magnético, que esto es un poco lo que está viendo esta consecuencia que determinó la naturaleza física del campo magnético es exactamente la misma, tanto lo del conductor como lo del imán. Si yo no puedo ver quién me lo produce, no puedo predecir el productor, a no ser que lo vea. Eso significa que la naturaleza física es exactamente la misma, la producida o el campo magnético producido por una corriente como por un imán. Y la tercera consecuencia
es que elementos productores de campo magnético, elementos productores de campo magnético interaccionan con elementos productores de campo magnético. ¿Qué quiere decir? Ya vimos nosotros esto. Un elemento productor de campo magnético, por ejemplo, es un imán. Otro elemento productor, y puede ser otro imán. ¿Qué me está diciendo? Que entre dos elementos productores de campo magnético va a haber interacción. Por ejemplo, acá norte con sur va a haber una atracción. ¿Pero qué vimos en la primera consecuencia? Dijimos que las corrientes eléctricas también producen campos magnéticos. Entonces, si yo tengo una corriente eléctrica, produce un campo magnético. Y si coloco un imán, entre ambos va a haber una interacción. O puede ser también que pongamos dos conductores, por ejemplo, un conductor con una corriente que es productor de campo magnético, y acá pongo otro conductor con otra corriente que también produce campo magnético, y entre ambos va a haber efectos de atracción o de repulsión similares a lo que hay con los imanes. Entonces, elementos productores, repasamos las tres consecuencias del efecto oeste. La primera y lo fundamental es que un conductor que transporta corriente eléctrica produce un campo magnético. Independientemente, dijimos, de la longitud, de la forma que tenga ese conductor. Después nosotros, para simplificar y poder estudiar y hacer algunas explicaciones, a ese conductor le vamos a dar formas especiales. Conductor recto, espira circular, solenoide, etc. Pero básicamente cualquier forma de conductor con corriente transporta campo magnético. La segunda consecuencia es que un campo magnético, o el campo magnético, digamos, producido por un imán, y el campo magnético producido por una corriente eléctrica, es de la misma naturaleza física. Eso significa que si yo no veo el elemento productor del campo magnético, no puedo establecer si proviene de una corriente o de un imán. Y la tercera consecuencia es que elementos productores de campo magnético, sea piedras naturales o imanes o corrientes, interaccionen con elementos productores de campo magnético, piedras, imanes o conductores, ¿sí? Dos elementos productores de campo magnético van a interaccionar entre sí. Es así que se empieza a trabajar o estudiar con la necesidad de poder, en función de estas conclusiones, tratar de definir alguna forma cuantitativa de poder establecer el campo magnético, ya dejando de lado el tema de las piedras o los imanes y con la necesidad de definir un polo magnético, sino empezar a trabajar ya con corrientes que transportan, conductores que transportan corriente y que estas producen campos magnéticos. Es así que los primeros resultados realizados por Biot y Savart, donde tuvieron un conductor recto, en el cual transportaba una corriente I. Esa corriente I era, digamos, y si uno podría determinar el campo magnético, eso se puede hacer experimentalmente. Por ejemplo, en este caso, uno podría ver que si uno no tuviera corriente, obviamente los imanes van a quedar apuntando hacia el norte geográfico. Lo que le estoy explicando sería... Es decir, si tuviéramos acá el norte geográfico, en este sentido, uno tuviera una brújula, estaría apuntando
hacia acá, ¿sí? Es decir, si uno tuviera, por ejemplo, brújulas, estarían todos apuntando hacia el norte. Ahora bien, si nosotros tenemos un conductor y sobre este conductor hacemos circular una corriente, vamos a ver que estas brújulas se reorientan y quedan de esta manera. ¿Por qué? Porque obviamente la brújula es un elemento imantado, el conductor con corriente también es un elemento producto del campo magnético y entre ambas va a haber una interacción, con lo cual hay un elemento torsor, una fuerza torsora que produce sobre los imanes que contrarresta el efecto del campo magnético terrestre y le hace poner en una determinada posición. Eso es lo que están viendo ustedes en esta representación, donde ven la aguja imantada, que siempre va tomando una posición que está sobre lo que están viendo en azul, sería la representación del campo magnético, la línea de inducción, que son líneas circulares concéntricas con el conductor, y recuerden que siempre la brújula va a ser tangente a esa línea de inducción. Eso es lo que están viendo ustedes aquí. ¿Qué es lo que primero demostraron o vieron? Es que el campo magnético era proporcional a la corriente. ¿Sí? El campo magnético era proporcional a la corriente, mientras mayor era la corriente, era mayor el efecto torsor. Es decir, cuando uno lo hace en la realidad, lo que vamos a ver, que inclusive también se utiliza en alguna experiencia para medir el campo magnético terrestre, si la corriente es débil, el imán va a seguir posicionado o orientado hacia el norte geográfico. Yo, para poder vencer o contrarrestar el efecto del magnetismo terrestre, obviamente voy a tener que empezar a aumentar la corriente eléctrica. Si la corriente eléctrica es grande, voy a ver que el momento producido sobre la aguja va a tender a rotarlo y posicionarlo tangente a una línea circular. Lo mismo, digamos, más allá dejando el efecto de magnetismo, obviamente hace falta vencer ese elemento torsor y eso va a ser, o se puede observar que es proporcional a la corriente eléctrica. A su vez, si yo me alejaba, perdía el efecto, digamos, de ese efecto torsor producido por la corriente eléctrica, donde se puede decir que el campo magnético es inversamente proporcional, o se puede determinar, a la distancia, inversamente proporcional. Estas dos particularidades, es decir, que el campo magnético es directamente proporcional a la corriente, inversamente proporcional a la distancia, determinó la primera expresión cualitativa para un campo magnético, para un conductor recto e infinito. Esto es importante, ya vamos a ver después por qué. Donde el módulo del campo, el campo es un campo vectorial, el campo magnético es mu0, esta es la constante de proporcionalidad, y sobre R. mu0 es la constante de permeabilidad en el vacío. Acá también, después lo vamos a ver al final del cuatrimestre, así como veíamos o habíamos definido, recuerden, con campos eléctricos, que había un comportamiento de tanto el potencial o la fuerza o el campo eléctrico en el vacío,
ese campo eléctrico o esas magnitudes se veían modificadas o alteradas cuando el medio era un dieléctrico. Bueno, acá va a aparecer algo similar. Vamos a hacer primero todo un estudio considerando, por ejemplo, para un conductor recto infinito, como el que estamos viendo aquí, que transporta una corriente I a una distancia R. Voy a tener un campo magnético, que ahora vamos a ver cómo lo determinamos. Este es el módulo. Y esto está en el vacío. Vamos a ver que el campo magnético también se ve modificado, si acá tengo un medio que no es el vacío. Y obviamente vamos a ver un poco cómo se calcula o se determina o se modifica ese campo magnético en medios que son distintos al vacío. Entonces, esto es importante, campo magnético para un conductor recto infinito. Esta es la ley de Biot-Savart. La constante mu0, que es la constante de permeabilidad de vacío. Mu0 depende del sistema de unidades, lo pueden ver sobre 4pi por 10 a la menos 7 Tesla. Le escribo las unidades, pero no son, digamos, le escribo completo para Tesla por metro sobre amper. O puede ser también 4pi por 10 a la menos 7 Newton sobre amper cuadrado. O puede ser también 4pi por 10 a la menos 7 Weber sobre amper metro. Quiere decir, por ejemplo, si utilizaría B, utilizo la primera, sería 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro sobre amper sobre 2pi. Estoy reemplazando mu0 por la corriente que va en amper y la distancia en metros. Por lo tanto, este pi con este pi se va, este 2 con este 2 me quedan 2, amper, amper, metro y metro, y fíjense las unidades de B, sería Tesla, de campo magnético. Es muy común que uno trabaje, al igual como vimos, recuerdan, en fuerza o en campo eléctrico, que podemos escribir estas dos expresiones, o podemos escribir que eran equivalentes, uno utilizando la constante Newton o la constante de permitividad, ¿sí? Y que decíamos que en vez de trabajar, digamos, de esta manera, si bien eran los dos equivalentes, esta fórmula era más conveniente porque era menos cuenta. Directamente podíamos trabajar con 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre con cuadrado. Y no trabajar con esta porque acá había que hacer más cuentas reemplazando la constante por 8,85 por 10 a la menos 12. Bueno, acá de la misma manera, uno podía, en vez de trabajar con toda esta expresión, trabajar ya con el resultado de esto que es igual a 2 por 10 a la menos 7 y sobre R. Y esto nos da en Tesla. Es decir, no trabajar siempre con esta, sino ya con la simplificación y haber reemplazado el mu0 por el equivalente. Esta es una idea. La otra también que se suele utilizar es con respecto a Weber, metro amper. Si uno reemplaza el mu0, fíjense que en cualquiera me va a dar 2 por 10 menos 7. También las unidades que me va a quedar es Weber. El amper con el amper simplifique, me va a quedar metro. Otra unidad de B es el
Weber sobre metro cuadrado. Que también la pueden tener en la bibliografía, dependiendo de los sistemas de unidades. Tesla o Weber metro cuadrado, que son las más comunes con respecto al cálculo. No va a cambiar el 2 por 10 menos 7, la misma, pero por ahí lo que es más conveniente es trabajar con esta y no con esta, porque acá tiene que ser reemplazar el musero y un par de cuentas más. ¿Sí? Acá está simplificado ya el valor del campo magnético. Entonces recordemos, para esta ecuación es para un conductor recto infinito que transporta una corriente I y a una distancia R cualquiera tengo un campo magnético cuyo módulo es mu0 sobre 2pi I sobre R. O si quieren, 2 por 10 a la menos 7, reemplacen después las unidades, I sobre R. Y ahí determinamos la magnitud de ese campo magnético para un conductor recto infinito. Hay unas reglas prácticas que ahora las vamos a ver, digamos, que tiene que ver con la regla de la mano derecha. Regla mano derecha. Esto recuérdensela porque le va a ser útil para determinar los campos. Regla mano derecha. Esto es para, la que estamos utilizando ahora, es para conductor. Y lo que consiste, como están viendo ustedes aquí, es para poder determinar cuál es el sentido del campo magnético, lo que se hace es el pulgar de la mano queda o colocarlo en la posición de sentido de la corriente. La corriente va hacia arriba, por lo tanto el pulgar va hacia arriba. Y la punta de los dedos estarían sobre el círculo. ¿Sí? La punta de los dedos me van a indicar el sentido del campo magnético. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden entonces, el pulgar en el sentido de la corriente y digamos el resto de los dedos me va a dar el campo magnético. Entonces, cuando yo tengo la corriente, lo que tengo que hacer es posicionar el pulgar en el sentido de la corriente. Y después, lo que tengo que hacer una vez que ubique el pulgar en el sentido de la corriente, fíjense que los dedos puedan apuntar en un sentido o en otro. Fíjense acá, lo que estoy haciendo acá es invertir el sentido de la corriente, por lo tanto el pulgar lo voy a tener que poner hacia abajo. Fíjense que la punta de los dedos lo que me hace es tratar de escribir este círculo, ¿sí? En forma parcial. Por lo tanto, la punta de los dedos me va a decir que el campo magnético es en el sentido que está apuntando la punta de los dedos. Fíjense si cambiamos nuevamente el sentido de circulación de corriente. La corriente va hacia arriba, entonces el pulgar va hacia arriba. Yo trato de rodear o apretar con la mano el conductor. Me estoy imaginando que lo que hago es tomar el conductor con el pulgar hacia arriba. Y la punta de los dedos, o la forma que tienen los dedos, sería similar a la línea azul. La punta me va a indicar el campo magnético. Digamos, si quieren verlo de esa manera, por ejemplo, podría posicionar sería acá, la punta de los dedos me está dando el B en este sentido. Obviamente el B, una vez que yo determino el campo magnético, no va a cambiar el sentido porque no cambia el sentido de la corriente. Entonces el B siempre va a ser tangente a una línea de inducción, como lo están viendo ustedes ahí. Es como si estuviera girando la mano, abrazando el conductor, pero siempre con el pulgar hacia arriba. Y entonces siempre la punta de los dedos me estaría marcando el sentido de B. Pero no va a cambiar
si no cambia el sentido de la corriente. Ahí tiene la expresión también acá arriba de lo que es el campo magnético, mu0 sobre 2pi por I sobre D. Obviamente yo lo que hago, el D es la distancia del conductor al punto donde quiero calcular el campo, y la corriente que circula por el mismo y la constante de permeabilidad. Esta es la regla de mano derecha para un conductor recto e infinito y para determinar el sentido y dirección del campo magnético. Voy a invertir el sentido de la corriente. Acá lo invertí, por lo tanto la corriente va hacia abajo y ustedes acá están viendo de que lo que tengo que hacer es abrazar o tomar el conductor con la mano, apretarlo y posicionar el pulgar en la dirección de la corriente. La punta de los dedos, que me va a quedar abrazando el conductor, me va a decir para dónde apunta el campo magnético. Esta es una regla práctica necesaria para poder determinar, porque solamente nosotros habíamos determinado acá, en cualquier punto, a una distancia r, en este punto solamente es el módulo, que es igual a mu0 sobre 2pi y sobre r. Me falta determinar, como ves un vector, tengo que determinar la dirección y sentido, y para eso utilizo la regla de mano derecha. Recuerden que en este tipo de conductor, las líneas de inducción son siempre líneas concéntricas. Por lo tanto, si aplico lo que vimos de las líneas de inducción, el campo magnético siempre en cualquier punto va a ser tangente a un punto cualquiera. Esa sería la dirección del campo magnético. Lo que tengo que saber ahora es cuál es el sentido. Si es en este sentido o en este. Y ahí aplico la regla de mano derecha. Pulgar en el sentido de la corriente y la punta de los dedos me va a indicar que es en este sentido. Obviamente, una vez que yo determine el sentido, no va a cambiar. Y en cualquier posición va a ser exactamente la misma, el B, si no cambia el sentido de la corriente. Inclusive, también, si uno toma una trayectoria más grande, exactamente lo mismo, el campo magnético en este punto ya no hace falta, es tangente y en este sentido. Siempre es tangente a la línea de inducción y el sentido lo determina la regla de la mano derecha. Algo importante que después también van a tener que empezar a trabajar y que vamos a ver y que por ahí es mucho más fácil de representar cuando empecemos a hablar sobre campo magnético y no tengamos un solo conductor sino varios y que se empiece por ahí a complicar la parte geométrica, es la representación. Digamos, uno podría dibujar un conductor de esta manera. Estoy viendo la sección, digamos, como si lo estoy viendo en perspectiva de arriba de un conductor, y voy a ver que circula una corriente I, y podría dibujar la línea de inducción de esta manera. En cualquier punto, por ejemplo acá, este sería el campo magnético. Hay otra forma de representar, que son las vistas. Uno podría hacer una vista de aquí, ver de aquí, o ver de aquí abajo. Es decir, si yo veo, por ejemplo, de acá arriba, lo que voy a visualizar es, por ejemplo, la sección. Simplemente voy a ver esta parte, nada más. Esto azul lo vería de esta manera. Y el campo magnético estaría puesto tangente a la línea. Ahora bien, acá vamos a ver lo siguiente. Cuando yo hago una vista de conducto, lo puedo ver de arriba o de abajo, y no es lo mismo, porque yo debería indicar el sentido de circulación. Cuando yo lo veo de arriba, ¿qué voy a ver con la corriente? Que la corriente está saliendo, por lo tanto voy a ver un punto. Entonces acá se dibuja
Esto es lo que estoy viendo en la sección del conductor, visto de arriba, y el punto me está indicando que la corriente está saliendo. Si yo lo veo de abajo, y dibujo un conductor de abajo, voy a tener que dibujarlo de esta manera. ¿Qué significa? Esta es la sección, recuerden, esto que está aquí es la sección del conductor. Y el puntito, o la cruz, es el sentido de la corriente. Entonces acá, recuerden, esta es la sección del conductor. El conductor es perpendicular a la pantalla. Lo que me está indicando el puntito es que la corriente está saliendo. Y acá la corriente está entrando a la pantalla. Entonces, dos formas de ver, y que eso por ahí simplifica mucho los trabajos, porque fíjense que en este caso siempre es 90 grados el radio con el campo. Entonces hay una particularidad que uno puede hacer un proceso más rápido. Si yo quiero saber el campo magnético en este punto, lo que hago es trazar este R, trazo la perpendicular, a R, que pase por el punto, y después aplico regla mano derecha, donde el pulgar acá sería saliendo, porque tengo un punto, saliendo a la pantalla, y la punta de los dedos me indica que el B es en este sentido. Recuerden, estoy viendo la sección acá, es como si tuviera un lápiz perpendicular saliendo a la pantalla. El punto me está indicando que la corriente sale, por lo tanto el pulgar lo tengo que poner saliendo a la pantalla. Y la punta de los dedos me va a indicar para dónde va el B. Y van a ver que el B, si lo ponen en la mano frente a la pantalla, apunta hacia arriba. Si tuviera, por ejemplo, esto, que me está indicando que tengo un conductor que es perpendicular a la pantalla y que la corriente está entrando a la pantalla. Si quiero saber el campo magnético en este punto, trazo el radio que me une el punto con el conductor y trazo la perpendicular. Yo tengo que terminar ahora, ya establecí la dirección, el sentido, soy de la mano derecha. El pulgar aquí va entrando a la pizarra. Y entonces lo que tengo que hacer es ver cómo gira la punta de los dedos y me voy a observar que es como si girara en el sentido horario y este sería B. De esa manera, y en cualquier caso, el B, el módulo de B, queda determinado como mu0 sobre 2pi y sobre R. El valor de la corriente, que es esta la corriente, o esta, y la distancia R del conductor al punto en el cual quiero determinar el campo magnético. Esa es la fórmula, que es la fórmula de Biot-Savart para un conductor recto infinito, que son los primeros problemas para determinar campos magnéticos producidos por lo que vimos la consecuencia del efecto Oersted, de que un conductor que transportaba una corriente eléctrica era productor de campo magnético. Y lo que estamos determinando ahora, cuánto vale, o cuantificando ese campo magnético. Acá está la fórmula, acá dijimos un poco los valores correspondientes a lo que es la constante de permeabilidad, el vacío y las diferentes unidades. Y acá arriba está la unidad de campo magnético, que se obtiene simplemente reemplazar la constante de permeabilidad en la ecuación de Biot-Savart, en la fórmula, y bueno, reemplazando esto nos quedan distintas unidades, que dijimos las más usuales, Tesla o Weber sobre metro cuadrado, las unidades más comunes para este campo magnético. Acá lo que están viendo nuevamente, el tema de representar los campos magnéticos para un conductor con corriente con distintas vistas en relación.
Esto tiene que ver en una aplicación, no lo vamos a ver ahora porque simplemente es una aplicación. Esto tiene que ver también muy similar al proceso que vimos tanto en potencial como en campo eléctrico. Simplemente le digo cuál es el concepto para... No van a ser prácticos, pero sí después pueden entrar en el final. Recordemos que siempre lo que le voy a explicar ahora lo vimos tanto, si hacen un poquito de memoria, en campo eléctrico como en potencial. Nosotros siempre comenzamos, por ejemplo, para campo eléctrico, para cargas puntuales, que en cualquier punto de una configuración cargada tenía un campo eléctrico. Ese campo eléctrico es 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre R cuadrado. Ahora bien, este es el campo eléctrico, el módulo, para una carga puntual. Si yo tenía una distribución de carga puntual, obviamente no podía aplicar esta expresión, sino lo que hacía, como esto era para una partícula en carga puntual, lo que hacía era tomar un diferencial de Q y calcular el campo eléctrico o el diferencial E de ese diferencial de Q. Ahora bien, yo solamente tengo el campo eléctrico que me produce este diferencial de carga, pero yo quiero saber de toda la carga esta. Entonces lo que hacía era sumar, y esa suma, recordemos, se transformaba en una integral, que era sumar la contribución de todo ese diferencial de Q en el punto E, y tenía que hacer la suma. Bueno, acá es lo mismo. El ejemplo que le estoy mostrando yo ahí, solamente hemos determinado a través de la fórmula de Beer-Savart que el campo magnético para el conductor recto infinito lo calculo de esta manera. Donde esto es R, y acá calculo el campo. En el ejemplo que tienen ahí ustedes ahí, simplemente lo que trata de ver es que yo tengo acá ya una tira conductora que transporta una corriente, ya no es un conductor como este. Y quiero saber cuánto vale el campo magnético en este punto. Entonces lo que se hace acá es dividir esta tira en pequeños conductores, rectos e infinitos, es decir, este va a ser un conductor. Si esto es I, esto va a ser mi diferencial I. Este sería como si fuera un conductor recto infinito para poder aplicar esta expresión. Este conductor aquí me va a producir a una distancia R un campo magnético. ¿Que cuánto vale? Va a valer un diferencial de B que vale mu0 sobre 2pi I sobre R. Para calcular el campo magnético total de esta tira, voy a tener que sumar el campo que me produce este conductor, este otro conductor, este otro conductor, es decir, sumarlo, y eso se transforma en una suma de todo el aporte de cada uno de esos elementos o esos conductores infinitesimales con los cuales estoy dividiendo la tira del gas. Siempre el procedimiento es exactamente lo mismo. Comenzamos con expresiones muy simples, muy básicas, y después las hacemos extensivos a cuerpos más complejos, como en este caso la tira. Simplemente para que vean un tipo de aplicación para el campo magnético creado por una tira, que en el cual se hace o se parte del concepto anterior de un conductor recto infinito y después se lo hace extensivo para una tira delgada. La ley de Beer-Savart, que sí no vamos a ver los desarrollos, pero sí vamos a ver lo que significa y las expresiones, dos aplicaciones, que simplemente vamos a ver las fórmulas finales. ¿A qué se debe? Que nosotros simplemente hemos definido o hemos trabajado, o lo único que sabemos hasta ahora, es el campo magnético para un conductor, recuerden, conductor recto e infinito. Que esta es la fórmula de Beer-Savart, que era B, el módulo, si quieren, no se olviden, mu0 sobre 2pi
I sobre R. Ahora bien, esto es algo muy particular de un conductor recto infinito. Hay un montón de formas que le podemos dar al conductor, no solamente forma, sino también longitud. Y acá estamos en un problema, es decir, yo quisiera poder determinar cuánto vale el campo magnético para distintas configuraciones que le puedo dar al alambre. Entonces, esta ley integral de Biot-Savart es una ley matemática que me permite calcular el campo magnético de inducción magnética creado por una corriente que circula por un conductor curvo de forma arbitraria. Es decir, un conductor de cualquier forma, de cualquier longitud, que transporta una corriente I. Obviamente yo no puedo utilizar esta expresión. Esta no la puedo utilizar porque para el conductor recto es infinito. Lo que vamos a ver ahora es una ley matemática que no la vamos a deducir, la vamos a dar por definición, que me permite a mí determinar el campo magnético en un punto cualquiera de un conductor curvo de forma arbitraria y lo mismo de longitud arbitraria. Yo puedo imaginar este conductor, imaginarlo dividido en pequeños elementos de corriente, por ejemplo, son elementos pequeños, por lo tanto son como si fueran pequeños elementos de corriente de conductores rectos. Esto es un elemento de corriente que se denomina I diferencial L, quiere decir que esto tiene longitud diferencial L, esto se denomina elemento de corriente. ¿Sí? Es como si dividiera el conductor en pequeños elementos de corriente. Ese elemento de corriente es el producto de la corriente por un elemento de longitud diferencial L. Cada elemento de corriente va a producir en el punto P, a una distancia R, un campo magnético. Obviamente el campo magnético, acá aplicamos la mano derecha, el pulgar es hacia arriba y la punta de los dedos me va a decir que el campo magnético es entrante, digamos, en perspectiva. Este sería diferencial B, ya que está producido por un elemento de corriente y diferencial L. Es decir, lo que hacemos es dividir un conductor de forma arbitraria en pequeños elementos de corriente. Ese elemento de corriente es el producto de la corriente por un elemento de longitud, y ese elemento de corriente me produce en este punto P un campo magnético a una distancia L. Entonces, ese diferencial de campo vale mu0 sobre 4pi y diferencial L por R sobre L cubo. Ahora bien, este es el elemento, esto es lo que estamos diciendo, es una ley matemática, es bastante compleja, simplemente nosotros, inclusive tanto en la teoría presencial como ahora, la vamos a dar por definición. Me permite determinar cuál es el diferencial de campo que me produce este elemento de corriente. Ya sabrán cómo sigue la historia. Si yo quiero saber de todo el conductor, lo que voy a tener que hacer es sumar la contribución de todos los elementos de corriente a ese punto. ¿Y eso qué es lo que es? Una suma o una integral de diferencial de B. Esta es la que se conoce como ley integral. De Biot-Savart. La primera era una fórmula, esta es la ley integral, y la ley integral es aplicable, es una ley matemática que me permite determinar el campo magnético para conductores de forma arbitraria y de longitud arbitraria. El módulo, si uno quisiera sacar el módulo de este diferencial de B, es mu0 sobre 4pi y diferencial L. Este es un producto vectorial, me queda R por el seno, y un R se simplifica con el de abajo, me va a quedar por el seno de θ sobre R cuadrado. Θ es el ángulo que hay entre el elemento de corriente o el I diferencial L con el R.
Este es el módulo correspondiente a la ley de Berusavar. Ahí tienen, en el apunte tienen, no lo vamos a hacer, porque simplemente vamos a trabajar con las expresiones finales, que son dos aplicaciones. La primera tiene que ver con un conductor recto y finito. Recuerden que la primera expresión que nosotros vimos de la fórmula de Berusavar estaba determinada para un conductor recto e infinito. Lo que vamos a ver ahora, la fórmula final, simplemente la que van a aplicar en la práctica, cuánto vale el campo magnético para un conductor recto, pero de longitud finita. Básicamente se trabaja, digamos, bajo este concepto de la misma manera, es decir, yo tengo, recuerden que la integral lo que parte es que yo tengo un conductor de cualquier forma, tomo un elemento de corriente y diferencial L y calculo el campo a una distancia L. En el caso del conductor finito, es esto, yo quiero saber el campo en este punto, en un punto P, que sería este. Van a ver que la longitud está determinada por dos ángulos, como están viendo ustedes aquí en el ángulo alfa y el ángulo gamma. Con eso puedo determinar la longitud. ¿Sí? Este ángulo alfa y este ángulo gamma. Con eso, dependiendo el ángulo, va a ser la longitud que puedo determinar o establecer del conductor. Entonces, para poder trabajar, lo que tengo que hacer es tomar un elemento de corriente, que sería este, por ejemplo. Este sería mi diferencial X. Bueno, acá es X o L, es una longitud, simplemente porque estoy tomando un eje X. Y este elemento de corriente está ubicado a una distancia R. Esto es tita, esto es tita. Y este me produce, así como estaba acá mi diferencial de B, obviamente acá, si la corriente va en este sentido, el diferencial de B estaría saliendo de la pantalla. Entonces lo que tengo acá, este diferencial de B, digamos que el módulo va a ser mu0 sobre 4pi, y diferencial L o diferencial X, que es una longitud, por el seno de tita sobre R cuadrado. Bueno, y después ahí vamos a tener que empezar a trabajar, porque yo tengo que empezar a sumar todos los elementos de corriente, el aporte que hacen en el punto P, desde esta longitud o de este punto hasta este punto. Haciendo ese trabajo, uno puede obtener esta expresión final. Fíjense que B es igual a mu0 sobre 4pi y sobre R por el coseno de gamma menos el coseno de alfa, que eso está definiendo o me está estableciendo la longitud del conductor. Para este caso particular, donde establecimos, digamos, que B es igual a mu0, resultado, sobre 4pi por R, por el coseno de gamma menos el coseno de alfa. Esto está siempre, digamos, definido. Si yo tengo el conductor, recuerden, cuando hagan el práctico, esto está definido como alfa, este es gamma, esta es la corriente I, y esto es R, el R que está aquí. Esto es el campo magnético. Recuerden que esto es módulo, dirección y sentido, lo van a sacar con la regla de mano derecha. Este es el módulo para un conductor recto y finito. Esta fórmula es un poco más general porque se podría determinar también para un conductor infinito. Si uno quisiera hacer un conductor infinito, es decir, esto que vaya al infinito, y esto va al infinito, menos infinito, a medida que esto se va haciendo más largo, fíjense que esto va tendiendo a
que el ángulo, digamos, los ángulos que estoy midiendo, digamos, con respecto al conductor, el ángulo alfa tiende, digamos, a 180 grados y el ángulo gamma a 0 grados. Por lo tanto, en este sentido, digamos, cuando alfa tiende a 180, el coseno es menos 1 y el coseno de gamma 0 es 1, por lo tanto acá me queda 2, por lo tanto B igual a mu 0, si esto es 2 con este 4 me va a quedar sobre 2pi y sobre R. Acá me faltó el i acá arriba. Con lo cual, esta es la fórmula que ya hemos visto para el conductor recto e infinito, que es esta misma ecuación cuando se hace extensivo el conductor finito y se lo hace extensivo para los límites finitos, menos infinito y más infinito, con lo cual obtenemos la expresión inicial que comenzamos con el desarrollo. Otra aplicación que tiene que ver con esto es de una espira. Y la espira simplemente es también un conductor, que de una forma particular, que puede ser una espira en forma circular o rectangular, donde, recuerden, básicamente hay dos conceptos acá. El primero es que cualquier conductor que transporta corriente produce un campo magnético. Obviamente, este tiene una forma circular. Acá de la misma manera se trabaja tomando... es decir, se procede desarrollando de la misma manera. Tengo la espira circular. Ingresa una corriente y sale por aquí. Lo que estoy queriendo determinar cuánto vale el campo magnético para un punto que está sobre un eje que pasa por el centro de esta espira. Por ejemplo, este punto. Vamos a aplicar la misma integral de la ley de Iberzábal, por lo tanto lo que voy a hacer es tomar un pequeño elemento de corriente. Este va a ser mi diferencial R o L, y este elemento está a una distancia R del punto P. Entre el elemento de diferencial L y R, esto es θ. En este caso particular es mucho más simple, vale 90 grados. Entonces lo que tengo acá, lo que yo voy a determinar es mi campo magnético, mi diferencial de B, soy la mano derecha, voy a tener que aplicar acá también, y luego lo que voy a, simplemente acá lo que voy a determinar es diferencial B para este elemento de corriente. Después voy a tener que sumar los otros, que es una integral, y voy a obtener la ecuación final, los procedimientos son exactamente los mismos, para un campo magnético creado por una espira con corriente, y acá estamos observando la expresión final de una espira, que es mu 0 por I sobre 2 por R cuadrado, que son los parámetros de la espira circular, dividido R cuadrado más X cuadrado a 3 medios. El X, recuerden, es la distancia del centro, del plano, digamos, de la espira, del plano de la espira a el punto, digamos, el plano de espira, el eje que pase por el centro a una distancia X, del centro, en un punto P. Ese es el X, sería esta distancia de aquí hasta aquí. Y depende solamente del radio y obviamente de la corriente I que circula, la corriente I, el radio y la posición X. Acá también podemos considerar que si tengo varias espiras, van a ver esta expresión también que puede ser multiplicada por n. Si tuviera dos espiras apretadas, una al lado de otro, bueno, acá hago una observación también que van a trabajar y que por ahí es más útil a los efectos de representado o de visualizarlo cuando tengo que empezar a sumar vectores.
porque una forma es hacerlo en perspectiva, como dijimos nosotros anteriormente, yo un conductor lo puedo graficar un conductor, lo puedo graficar de esta manera. Veo la sección, es como si tuviera un lápiz, pónganse un lápiz, lo miran ustedes de arriba, voy a ver la sección de arriba, obviamente la de abajo no la puedo ver, porque estoy haciendo la vista superior, y lo veo en perspectiva. Y esta sería la corriente I. Dijimos que yo puedo representar un conductor de esta manera y puedo hacer algunas vistas, tanto superior como inferior. Si hago la vista superior, voy a ver la sección, y si la corriente sale, voy a ver un punto. Si hago la vista inferior, voy a ver la sección también y una cruz porque la corriente está entrando, digamos, veo la cola de la flecha. Entonces, cuando vean ustedes esto es un conductor. Ahora las espiras también se puede dibujar y por ahí suele ser más útil dibujarlas no en perspectiva, sino por ahí con algunos cortes. Cuando yo dibujo una espira, vamos a darle un poco de forma. Es decir, la corriente está entrando por aquí, circula y sale en este sentido. Si yo hago un corte, voy a ver, por ejemplo, y hago una vista de aquí, voy a ver la sección esta y esta sección. La corriente que viene aquí ingresa, voy a ver que acá está pasando en este sentido y acá voy a ver de esta manera. Entonces, una forma de visualizar una espira haciendo un corte es esta. Voy a ver esta sección, voy a ver los dos lados de la espira, acá voy a ver una cruz y acá un punto. Tengo la espira, estoy haciendo un corte y una vista de esta manera. Cuando hago el corte y hago la vista, lo que voy a ver es esta sección de aquí, esta sección de abajo, que es esta, y obviamente voy a ver dos líneas, que son esta y esta, que corresponde a los dos lados que tiene la espira. No confundir esto con esto. Fíjense que en el conductor yo solamente puedo ver una sola sección, que es la parte de arriba, es decir, yo estoy viendo un lápiz, una virome o un marcador, y cuando yo hago una vista de ese marcador no puedo ver las dos secciones tanto de arriba como de abajo. Esto, fíjense, cuando yo dibujo de esta manera y dibujo las dos secciones, es como estoy viendo esta parte, esto estoy viendo, de la espira, obviamente haciendo una vista de esta manera, estoy viendo los dos lados y las dos secciones, como cortando la mitad de la espira, y estoy viendo los dos lados. Por eso veo las dos secciones del conductor y la corriente que está entrando viene por acá, es esta que está aquí, o la puedo poner acá, es la misma, y veo que sale por este punto. Entonces, tengan cuidado cuando representen. Esto es muy usual, trabajar los conductores de esta manera y las espiras de esta manera. Y no dibujarlas en perspectiva, así o así. Porque es mucho más fácil después sumar los campos vectoriales correspondientes cuando tengo que trabajar o sumar campos vectoriales para distintas configuraciones. Entonces es importante ustedes que tengan presente el hecho de cómo pueden visualizar o representar las espiras. Bueno, y acá hay una regla, también la regla de mano derecha, que es inversa a la del conductor para poder determinar el campo magnético. Acá recuerden que dijimos en campo magnético, para el conductor, el pulgar era la corriente y el resto de los dedos me daba el campo magnético. Acá es al revés, el pulgar
y la corriente, y el resto de los dedos me da, perdón. No, al revés, profe. Sí, por eso estoy borrando acá. Estoy borrando. El pulgar, la corriente, el resto de los dedos campo, y acá el resto de los dedos de la corriente y el pulgar el campo. Entonces lo que tengo que hacer yo aquí, en esta representación, es con la punta de los dedos, poniéndola, digamos, en forma circular, parecida a la espira, tratar de circular la espira o recorrer el sentido de la corriente con la punta de los dedos. Y el pulgar me va a indicar cuál es el sentido del campo magnético. Este es para el caso de una espira. Si tuviéramos una espira, digamos, al revés, que la corriente fuera al revés, es decir, que acá fuera una cruz y este un punto, es decir, que la corriente va de acá, así. Obviamente la circulación es al revés, el campo magnético me va a quedar de esta manera. La expresión que estamos viendo acá en esto, solamente nosotros estamos determinando el campo magnético para puntos que están sobre el eje X. No significa que no exista campo magnético en otros puntos. Lo que pasa es que hemos hecho un cálculo para condiciones en las cuales se presta cierta simetría y es mucho más fácil calcular el campo magnético. Solamente esto sirve para calcular en puntos sobre el eje X. Por eso, en esta expresión, acá solamente calculamos sobre, digamos, sobre estos puntos, sobre el eje X, pero el campo magnético, si uno representara todas las líneas de inducción, serían de esta manera, como están dibujados en la expresión al lado. Otro tipo de configuración, digamos, recuerden siempre bajo el mismo concepto de que un alambre o un conductor que transporta corriente produce un campo magnético. Otra configuración, que la vimos al principio, que la nombramos, es la de un solenoide. Este tipo de configuración es un alambre arrollado en forma de hélice de paso constante, un resorte, en el cual circula corriente. Por lo tanto, produce un campo magnético, y ese campo magnético es esta expresión que está, bueno, la más simplificada, digamos. Esta, no vamos a trabajar con esa, sino vamos a trabajar con esta. Un 0 sobre 2 N por I sobre L, y en general, para el caso de un solenoide, este 2 se simplifica porque me queda para un coseno de phi y de beta, y esto me queda 2, me queda mu 0 sobre N por L sobre I. Que no sé si está por acá. Es el que está acá arriba, mu 0, que es la parte central, que generalmente es la que vamos a trabajar nosotros para el caso de campos magnéticos creados por solenoide, donde el campo magnético es mu 0, N sobre L, que es el número de vueltas, que puede tener, como lo están viendo acá, el número de vueltas, acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. L es la longitud que tiene el solenoide, ¿sí? Que son características realmente que van a encontrar ustedes en los problemas que le van a dar los profesores, digamos, tanto la longitud como
el número de vueltas, o generalmente por ahí le dan los dos valores como una característica del problema. Después, esta otra tipo, simplemente el final, la extensión de la ley de Ibero-Savart del electrón, donde simplemente vamos a llegar a una expresión que es en el hecho de que el magnetismo está presente o es originado por las cargas en el movimiento. Esta extensión de la ley de Savart del electrón está desarrollada a partir de lo que vimos anteriormente, y lo que vamos a ver simplemente como consecuencia, digamos, de partir de la ley de Ibero-Savart, que estaba hecho por un conductor para que transportaba una corriente, se lo hace extensivo a un electrón, simplemente reemplazando lo que es la corriente por la carga en movimiento. Y esto es importante, ¿por qué? Porque después ya vamos a ver cuando vemos materiales magnéticos, también que esto nos permite explicar el magnetismo de la materia. Lo que nosotros habíamos visto, o al principio, es que una corriente eléctrica producía campos magnéticos, que fue lo que determinamos a través del efecto oeste, que producía campos magnéticos. Lo que estamos viendo acá, que en realidad, ¿qué es lo que es corriente eléctrica? La corriente eléctrica, recordemos cuando vimos o definimos corriente eléctrica, era el flujo de electrones o electrones en movimiento, digamos, el agente natural que constituía la corriente eléctrica era el electrón en movimiento, es decir que en realidad el que produce el magnetismo, si queremos ver, sería la corriente, pero esa corriente está formada por cargas en movimiento, es decir que el origen del magnetismo está en las cargas en movimiento. Y algo muy importante que se deriva de esta conclusión, así como las cargas estáticas o las configuraciones cargadas producen campos eléctricos, las cargas en movimiento producen campos magnéticos. Y acá estamos viendo la primera consecuencia de lo que es el electromagnetismo. Algo fundamental para que lo tengan registrado. Cualquier carga produce un campo eléctrico. Acá lo están viendo, en el hecho de que yo tengo una carga Q cualquiera, me produce un campo eléctrico E. ¿Sí? Tengo una carga, y esto es lo que estamos viendo. Cualquier carga o configuración cargada me produce un campo eléctrico. Si a su vez esa carga tiene velocidad, me produce un campo magnético. Entonces, indudablemente, si yo tengo una carga con velocidad, voy a tener tanto el campo eléctrico como magnético. Si la carga está quieta o en reposo, solamente campo eléctrico. Y esta es la primera conclusión, digamos, que llegamos cuando hacemos extensivo la ley de Ibero-Savart del electrón, de que os relacionamos, hay una expresión que le van a ver después en la teoría, donde se puede vincular en una sola expresión, que es la primera que estamos viendo, el efecto electromagnético producido por una carga en movimiento. Bueno, acá dejamos, simplemente le hago un repaso de fuentes, de elementos que producen campos magnéticos. El primero que vimos, que es el natural, o la magnetita, sí, que tenía la propiedad de traer minerales de hierro. Simplemente esto dijimos que nos creaba un impedimento porque nosotros no podemos separar los polos individuales para poder desarrollar la teoría, pero después con el descubrimiento de Oersted, de que un conductor transportaba corriente eléctrica, vimos la fórmula de Ibero-Savart para un conductor recto infinito, que es esta expresión, constante de permeabilidad sobre 2pi por I sobre R, donde I la corriente, R es la distancia del conductor, digamos, del conductor al punto donde yo quiero calcular el campo magnético, y recordemos acá, esta expresión es módulo. Si yo quiero determinar dirección y sentido, tengo que aplicarle la mano derecha, pulgar, el sentido de la corriente, y tengo que abrazar el conductor, y la punta de los dedos me va a dar la dirección del campo magnético, como está indicando acá, que siempre va a ser tangente a la línea de inducción. Por ejemplo, acá. Una vez que determino B, el B, si no cambia la corriente, no va a cambiar
el sentido del viento. Después vimos que es muy limitado, eso hicimos extensivo a través de la fórmula o la ley integral de Biot-Savart para cualquier conductor de cualquier forma de longitud. El primer ejemplo es un conductor recto infinito, donde acá está expresado esta expresión. No se confundan con la anterior, este es mu0 sobre 2pi y este es mu0 sobre 4pi. Y sobre R, y acá están definidos lo que es gamma y alfa para el caso que me define la longitud de un conductor finito y recto. También vimos otra aplicación para una espira circular de radio R, donde estamos calculando el campo sobre puntos ubicados sobre un eje que pase por el centro de la espira a una distancia R y que depende de R y del radio R y obviamente de la corriente que circula. Dijimos que esto también, si son varias espiras y están apretadas una con respecto de otras, es decir, que la longitud que ocupa es despreciable, se multiplica el efecto de una por n, en un punto. Si ya empiezan a separarse, se utiliza esta misma expresión para calcular el efecto que tiene un solenoide recto. Esta es la fórmula general, la que vamos a utilizar en la práctica es esta. Este es el campo magnético para puntos centrales, donde es proporcional al número de vueltas, la longitud y la corriente que circula por el solenoide. Y recuerden que acá aplicamos regla mano derecha, donde invertimos el significado de los dedos, donde la punta de los dedos me da el sentido de circulación de la corriente, o va en el sentido de circulación de la corriente, y el pulgar me da el sentido del campo magnético. Y por último, la expresión que acá está representada para una carga puntual, que dijimos que acá hay dos conceptos fundamentales: la carga puntual generadora de campos eléctricos y la carga en movimiento generadora de campo magnético. Es decir, el origen del magnetismo está en las cargas en movimiento. Y acá vemos las dos expresiones. Esta es la primera, que acá están viendo el magnetismo para una carga puntual, mu0 sobre 4pi, Q por V por L sobre L cubo. Obviamente, para que tenga magnetismo tiene que tener velocidad. Si no tiene velocidad, solamente va a producir campo magnético, eléctrico. Y acá en esta expresión, es la primera expresión en la cual estamos vinculando en una expresión, una fórmula, tanto el campo eléctrico como el campo magnético. Porque dijimos, tanto ya la partícula de por sí produce campo eléctrico, y si además tiene velocidad, me produce campo magnético. Entonces, una carga en movimiento, voy a tener estos dos campos y están vinculados, relacionados a través de esta expresión. Fíjense, obviamente, vuelve a aparecer la velocidad como un factor determinante para tener campos magnéticos. Bueno, dejamos aquí 10-15 minutos y comenzamos con la práctica. Recordamos que la clase que viene vamos a comenzar para el desarrollo del laboratorio, así que traten de ir viéndolo. Y vamos a ver el primer laboratorio con respecto a cálculos del idioma y asociación de resistencias en serie paralela. Vamos a tener también 1 hora y media, 2. Vamos a tratar de hacer ver lo máximo posible. Ya tienen los tutoriales, tienen todo ahí como para que ustedes lo puedan ver. Es un laboratorio un poquito más largo, pero recuerden que simplemente lo que le vamos a dar al laboratorio son las técnicas y la forma de trabajar, y después ustedes en su casa, digamos, informe individual, lo siguen completando y lo entregan en el transcurso de los días siguientes. Nos vemos el jueves entonces.
Bueno, Sergio, nos vemos. Bueno, Hasta luego. Fede, ¿Cómo andan? voy a reiniciar la máquina a ver si me soluciona el problema del Bueno, audio. bueno. Capaz que sea. Si dejo grabar, entra Carlos, está Carlos ahí. Sí. Ah, te vas vos nomás de la. Pero no, pero acá detengo la grabación. No me dejen. Acá está, detengo.